Amén. Bien, entonces vamos a comenzar con esta enseñanza bíblica. Lo más importante siempre que todos nuestros fundamentos sean en la Escritura. Y hoy día el Espíritu Santo está llevándonos a entender, porque finalmente Él es el que nos da el entendimiento. Dice la palabra que Él nos va a recordar todas las cosas. Y ahora al comenzar a leer las Escrituras y sobre todo en una forma ordenada, en una forma sistemática también, vamos viendo cómo hay una sola línea en la escritura que tiene un solo propósito para nosotros, ¿ya? Y eso es para que nosotros podamos entrar a la salvación, entrar al pueblo escogido que Él nos ha llamado a través de la escritura. Amén. Y en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, hermanos, podemos decir que son los últimos tiempos, ¿ya? Después vamos a hacer otras enseñanzas para profundizar más específicamente en qué tiempos estamos, ¿ya? Pero sí estamos en tiempos últimos y eso quizás no son muchos años. Entonces, vamos a entrar a hacer un pequeño resumen también. Nuestro tema hoy es Yom Teruah, que cierto, es una palabra en término en hebreo que está en la escritura, en el original, los escritos antiguos, y que nosotros lo podemos traducir como el día de la aclamación. Para entrar en esto, quiero compartirles acá un gráfico más o menos de cuáles son los tiempos establecidos, ¿ya? Y quiero que guardemos esa palabra, tiempos establecidos, entendiendo, ¿cierto?, lo que es los Moadim o los Kairos. Ya vamos a explicar eso, pero son los tiempos de Dios. Hay que separar los tiempos cronos, que son los tiempos del hombre, los tiempos reloj, los de nuestros calendarios, con los tiempos establecidos por Adonai o por Dios. Los tiempos Moadim y los tiempos Kairos. Ya vamos a verlos más profundamente. Y acá tenemos claramente una línea donde hay siete tiempos establecidos, ya recordando lo que es Pesaj o Pascua, Hag, Hamatzot, que son las fiestas de los panes sin levadura, Yom HaBikurim, que son el día de las primicias, Shavuot, que son la fiesta de la cosecha o los primeros frutos, o Pentecostés, como nosotros lo conocimos, ¿cierto?, a través de la traducción del griego, y finalmente los tres tiempos de otoño, ¿cierto? Los primeros son de primavera, que es Yom Teruah, que es el día de la aclamación, Yom Kippur, que es día de expiación, y Sukkot, que sería la fiesta de los tabernáculos. Ya es muy importante entender que de estos 7 tiempos establecidos, hay 3 de ellos que están ahí en amarillo, que son considerados fiestas, ¿ya? Que son las convocatorias que se hacían en Jerusalén, ¿ya? Se peregrinaba, ¿cierto?, a Jerusalén, se subía y se realizaban estas fiestas, ¿cierto?, con las familias, ahí en el templo, se llevaba la adoración, los sacrificios y todo eso. También importante, aquí lo coloqué, no voy a entrar en mucho detalle, pero también nosotros en el diseño de los tiempos de Dios, ya hay otros tiempos también establecidos por Él, que es el séptimo día, ya número 7, el séptimo año también, y las lunas nuevas o Rosh Hodesh. Esos días también son considerados tiempos establecidos, que la Biblia los pasa a llamar Shabbat, ¿ya? O reposo, ¿ya? O descanso, que para nosotros vendrían a ser como feriados, ¿ya? Como feriados en el calendario de Dios. Acá abajo tenemos una secuencia que yo coloqué ahí: cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Ahora, ¿qué es importante entender? Que la primera venida de Jesús, de Yeshua a la tierra, fue en el cuarto día milenial, o sea, en el cuarto milenio, ¿ya? Y luego ya han pasado desde que Él vino, si podemos considerar en el calendario gregoriano que el año cero, que no es precisamente el cero, fue la primera venida, ya estamos ya a 2021, pero la muerte de Yeshua en la cruz fue aproximadamente el 2033, aproximadamente. ¿Qué significa? Que desde la muerte de Yeshua hasta 2000 años después tenemos un 2033. Ese tiempo es clave, ¿ya? Porque ahí se estarían cumpliendo 40 jubileos,
¿ya? 40 jubileos, 2033, ¿ya? De una serie de 3 etapas de 40 jubileos, o sea, 2000 años, 2000 años y 2000 años. Esos suman 6000 años. Y es lo que decía el apóstol Pedro, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Tenemos que 6 días de la creación son para el hombre, ¿ya? Y un día es para Dios, el séptimo día, Shabbat, que es el único día que tiene nombre. Y luego esos 6 días representan los 6 milenios, los 6000 años de gobierno del hombre en la tierra. Y luego tenemos el séptimo día, Shabbat, que representa el séptimo año milenial o el séptimo día milenial, que es el reino de Yeshua en la tierra como rey. Primero vino como siervo, viene como rey. Entonces, eso estamos muy cerca de que se cumplan los 6000 años. Si calculamos que el 2033 se cumplirían los 2000 años, tenemos que también considerar que el calendario gregoriano no está preciso, está corrido. Algunos estiman que entre -4 a -6 años. Por lo tanto, eh, al 2033 tú tienes que restar unos 4 a 6 años. Y eso podría más o menos darnos una referencia del tiempo que se debería cumplir para la segunda venida. No vamos a entrar más en detalles, pero lo coloqué para que tengamos una idea general, ¿ya? Estamos muy cerca entonces de terminar los 6000 años de gobierno humano. Recuerde, 6 número de hombre, 7 número de Dios, número perfecto, y por lo tanto en el milenio 7 es el reinado de Yeshua en la tierra. Ahora, al terminar el sexto milenio, la venida del Señor y el inicio del milenio. Vamos a hacer un resumen ya de los Moadim, ya. Ahí están, ¿cierto?, representados en la menorá o en el candelero, ¿cierto? Que tiene 7 lámparas. Precisamente el número 7 lo vamos a encontrar en todo lo que es profético, todo el Apocalipsis, en todas las indicaciones que el Padre dio en el Antiguo Testamento. Ya está toda la clave. Y ahí están los 7 tiempos establecidos, ¿ya? En hebreo, por supuesto, con 3 que se realizan en el tiempo de la primavera. Hay un evento, ¿cierto?, que está un poco separado, ya más o menos por 50 días desde las primeras, y luego tenemos ya un poco más de tiempo hasta el otoño, donde están las últimas 3 fiestas, que ya nosotros por fecha estamos entrando a ese periodo. Esto también tiene que ver con los tiempos, ya, con los tiempos establecidos para los cumplimientos proféticos del Señor. Amén. Entonces vamos aquí a resumir un poco que el cumplimiento mesiánico, el cumplimiento de Cristo, ya en los tiempos y fiestas, ya que también algunos le llaman las fiestas, ya, pero son tiempos. Es importante que tengamos tiempos establecidos, ya. Lo que sería Pascua o Pesaj, ya, tenemos entonces que Cristo allí murió, ¿cierto?, en la cruz. Tenemos una relación en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, ya, donde vamos a ver que en este evento son liberados de la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Israel es revelado y liberado de la muerte de los primogénitos. Yeshua, ¿cierto?, representa a Yeshua el cordero de Pesaj, el cordero de Pascua, es su sacrificio en la cruz para salvación y liberación de nuestros pecados. Y también nosotros en esta instancia, ¿qué es lo que ocurre espiritualmente? Reconocemos la salvación y liberación, ¿cierto?, del mundo y de nuestros pecados solamente por el sacrificio de Yeshua en la cruz. Amén. Avanzamos. Eh, Después tenemos el tiempo de la fiesta o la fiesta de panes sin levadura, ya que eso también se vivió en Egipto. Es importante tener esa relación, que ahí se origina todo en forma física, para luego tener un entendimiento espiritual para nuestra vida y un cumplimiento en el Mesías, que es Cristo. Y en este evento salieron rápidamente de Egipto con masa sin leudar. Esto también representa la muerte de Yeshua sin pecado, su cuerpo sin pecado, sin defecto o mancha, sin levadura, sin contaminación. Para nuestra vida también es que en ese tiempo nos limpiamos de toda levadura, pecado y corrupción. Con respecto al tiempo de las primicias, ya está relacionado con cuando el Egipto cruza el Mar Rojo. Representa la muerte y nacer, cruzar a una nueva vida. Eso también se cumple con Yeshua
cuando Él resucita, ya Él es la primicia de los que resucitaron, la primicia de la resurrección por el poder del Espíritu Santo. Eso mismo también está prometido para nosotros, la resurrección. Y en ese tiempo de las primicias nos presentamos como pueblo como ofrenda mecida, porque en este tiempo se levantaba la primicia, el sacerdote, y la levantaba y la presentaba a Yahweh. Y por lo tanto también nosotros en ese tiempo nos presentamos como ofrenda delante de Dios. Después tenemos, ¿cierto?, un tiempo de espera, que es el Pentecostés, que ahí viene 50, ya 50 días que se cuentan, 7 semanas, 49, más el día siguiente, por eso siempre cae un primer día de la semana que equivale hoy a domingo, ¿ya? Eh, en ese tiempo, ¿cierto? El Señor derrama su Espíritu Santo, pero lo que ocurre en el pueblo de Israel, ¿cierto? Es que en el monte Sinaí es derramado, ¿cierto? La presencia ahí en el Sinaí y es entregada la Torá o las tablas de la ley, ¿cierto? Los mandamientos de Dios. Eso también aplica a nosotros que ocurrió el derramamiento, ¿cierto?, del Espíritu Santo, ¿cierto?, en los creyentes, en los discípulos, y hoy día también representa el bautismo del Espíritu Santo para nosotros y también tiempo de frutos, ¿ya? Por eso también es Shavuot o Pentecostés es el tiempo de la cosecha, de los primeros frutos, y por lo tanto también nosotros nos presentamos con frutos delante de él, frutos espirituales y frutos también en cosecha de ganancia de almas. Ahora, ¿cuáles son los 3 tiempos que están faltando? Esos 4 tiempos ya fueron cumplidos por Cristo, fueron cumplidos por el Mesías, pero faltan 3 tiempos que se cumplan en él. Se tienen que cumplir, y esos tiempos vienen, que es el día de la aclamación o Yom Teruah, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, el día de la expiación o Yom Kippur, que tiene que ver con el juicio y el perdón de su pueblo, y también la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, que tiene que ver con las bodas del Cordero. Vamos a avanzar. Acá entonces vemos un resumen. El proceso del creyente entonces en Pascua es que el pueblo es liberado de Egipto, nosotros ya experimentamos la conversión y la liberación del pecado y de la muerte. En panes sin levadura, Israel deja la levadura en Egipto, sale con panes sin levadura o masa sin leudar. Eso representa para nosotros también el tiempo de arrepentimiento y cambio de mentalidad. Y las primicias es cuando cruzan el Mar Rojo, para nosotros representa espiritualmente el bautismo y una nueva vida. Los primeros frutos, ¿ya? Las primicias de los primeros frutos, ¿cierto? O sea, los primeros frutos, ahí se recibe entonces en el monte Sinaí los mandamientos, el pacto, la Torá. Eso es lo que se recibe en el monte Sinaí. ¿Qué recibimos nosotros ahora? Recibimos el derramamiento del Espíritu Santo, sus leyes y mandamientos en nuestro corazón y el proceso de santificación. Eso es muy importante. Y luego 3 tiempos ya que también se deben cumplir, que es el día de la aclamación, ya, o Yom Teruah, que tiene que ver con la segunda venida del Señor, y para nosotros es el arrebatamiento o la transformación de nuestros cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Vamos a ver todo eso más adelante a medida que avanzamos en la enseñanza. Luego tenemos Yom Kippur, el día de la expiación, donde Él ya se manifiesta como el sol de justicia, ya, con su cetro a juzgar, ya, y eso también para nosotros representa el tribunal, ¿cierto?, de los creyentes, el tribunal de Cristo, pero también el juicio a las naciones. Y la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, el último de los tiempos, tiene que ver ya con las bodas del Cordero, ya, y ahí también donde reinaremos con nuestro Rey Yeshua, amén, nuestro Mesías. Qué precioso, hermanos, lo que se viene. Entonces, vamos entrando a lo que es Yom Teruah, el día de la aclamación, un tiempo que ya se nos viene muy pronto. Es importante mencionar, no son fiestas judías. Lamentablemente, por mucho tiempo, solamente el pueblo judío, ya, la casa de Judá, es la que ha estado celebrando, porque ellos han guardado la Torá, han guardado la palabra, ¿cierto?, las instrucciones de nuestro Padre Eterno. No así los creyentes o cristianos, ya, en los cuales nosotros tenemos la salvación por medio de Jesús, de Yeshua, pero no hemos venido a los mandamientos, a los pactos. Entonces es muy importante entender que el punto de vista de la escritura no son fiestas judías. Ya no hay que confundir Israel, el pueblo, con la tribu de Judá o judíos.
¿ya? Ellos actualmente son la tribu que representa a Israel, pero faltan todas las demás tribus de Israel, que el Padre tiene que traer así, ¿ya? Y en Levítico 23, esta es la Reina Valera 60, dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Mire, dice las fiestas solemnes de Jehová, dice la Reina Valera 60, ¿ya? El mismo versículo, ya más actualizado en la Biblia textual, Levítico 23, dice, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Entonces es muy importante que estos no son fiestas judías, no son fiestas cristianas, no son fiestas del judaísmo, no son fiestas de una religión. Estos son tiempos y fiestas del Padre Eterno, del que estableció todas las cosas. Y nosotros somos los que tenemos que entrar a sus tiempos establecidos. Amén. Bien, vamos a ver entonces, para establecer fundamentos, en que en Génesis 1:14 Dios dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Aquí vamos a ver inmediatamente que el sol, la luna y las estrellas fueron establecidas en primer lugar para señales, ¿ya? Para señales, para las estaciones. Y la palabra estaciones en hebreo es moadim, ¿ya? De la palabra moed, plural moadim, estaciones, ¿ya? Que significan tiempos establecidos o tiempos señalados. Entonces es importante que el sol, la luna y las estrellas a nosotros nos indican los tiempos, ¿ya? Hoy día nosotros nos basamos por un calendario hecho y modificado por romanos, por Roma, ¿ya? Y por hombres, ¿ya? Que se colocaron allí, ¿ya? Como Julius, Augustus, ¿ya? Ellos se colocaron en el calendario y modificaron el calendario de Dios. Y por lo tanto es importante que nosotros ahora, al volver a la escritura, vamos a entender que los tiempos de Dios, que el calendario de Dios es distinto y fue alterado en el tiempo, ¿ya? Entonces el sol, la luna y las estrellas fueron puestas por señales para los Moadim, para los tiempos señalados. Acá vemos, por ejemplo, el ciclo de la luna, ¿ya? En cual tenemos aquí, ¿cierto? Luna nueva, y luego va avanzando hasta luna llena y retrocede. Esto es muy importante porque esto marca un mes. Para Dios esto es un mes. Y es muy importante que nosotros podamos ver las señales de Dios para entender los tiempos de Dios. Bien, entonces, Moadim, como les decía, aquí está la definición, esto va a quedar grabado, así que ahí lo podemos revisar con más calma, pero importante, tiempos establecidos. Tiene que ver con reunión, con congregación, con festival, con fiesta, con lugar, con estación, que fue traducido de esa manera. Y tenemos por otro lado el término en griego que es kairos, ¿ya? Kairos es lo mismo que significa tiempo, oportunidad, sazón o tiempo. Así lo vamos a encontrar en el Nuevo Pacto. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 2. Mira, dice, aquí el apóstol dice a los hermanos, pero acerca de los tiempos y de los tiempos señalados, hermanos, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así, como un ladrón en la noche. Y generalmente nosotros nos quedábamos hasta allí. Pero la palabra continúa y dice, pero vosotros hermanos no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de la tiniebla. Entonces acá vemos cómo se usa la palabra cronos para tiempos, pero también la palabra kairos para los tiempos señalados, que tiene que ver con los moed, los moadim, estos tiempos proféticos, estos tiempos establecidos por Dios. Entonces, Yom Teruah significa día del clamor, día de la aclamación. Ahí están los términos en Strong, ¿cierto? Para que podamos comprender lo que realmente significa. Y Teruah significa clamor, aclamación de alegría, grito de batalla, especialmente toque de trompetas, alarma,
aclamar, estrépito, clamor, estruendo. O sea, es un tiempo de sonido, de estruendo, de trompetas, de chofares, de aclamación y de alegría. Tiene estas dos variedades, ¿ya? Y que lo vamos a ir entendiendo a medida que avanzamos. Entonces, Yom Teruah, el día de la aclamación, es un día de aclamación y gritos de guerra donde suenan fuertemente las trompetas y chofares como alarma. Amén. Eso es más o menos lo que podríamos definir como Yom Teruah o día de aclamación. Y tenemos aquí, vamos a encontrar la palabra Teruah 36 veces en el Antiguo Pacto, ¿ya? Aquí solamente coloqué algunos versículos para que veamos que la palabra Teruah ha sido traducido como júbilo, como gritos, como bocina, como alarma, ¿ya? Dice, por ejemplo, Números 10:5, y cuando tocares alarma, Teruah, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. En Números 31:6 dice, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Ahí también está la palabra teruá. Números 23:21 dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh su Dios está con él y júbilo de rey en él. Ahí está, júbilo, teruá. Josué 6:5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Ahí está, teruá. Y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Amós 1:14 dice, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo, con teruá, en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Yahweh, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahweh, gritará teruá allí el valiente. Amós 2:2, prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot. Y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Allí también tenemos teruá. Finalmente en Salmo 89:15, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, teruá. Andará, oh Yahweh, a la luz de tu rostro. Entonces vemos cómo la palabra teruá es utilizada muchas veces con esta intención. Entonces, Yom Teruah es un día de aclamación, es un día de estruendo, es un día de sonido, es un día de gritos, es un día de trompetas, de alarma. El fundamento bíblico de este Moadim, o de esta fiesta también llamado, ya, aunque no es una fiesta, es un día, ya, en Levítico 23, del 23 al 25 está el fundamento. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, os será de solemne reposo, conmemoración al son de trompetas, santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea ante Yahweh. Entonces acá él mismo establece a su pueblo en el mes séptimo, el primero del mes, o sea, el día 1 del mes séptimo, se hará este Shabbat, este reposo, esta conmemoración con sonido de trompetas, con Yom Teruah. Números 29:1 también lo reafirma, dice, en el séptimo mes, el día primero del mes, tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo servil, o sea, no trabajaréis ese día, será un reposo, un feriado, o será día de sonido de trompeta, será día de Yom Teruah. Amén. También, ¿qué es lo que ocurre en ese día? Como lo decíamos, se tocan trompetas, ¿ya? Trompetas de plata, en primer lugar. Número 10:10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas. ¿Cuándo entonces? Días de alegría, solemnidades o tiempos establecidos y principios de meses. Tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Él mandó hacer, ¿cierto?, en el desierto, hacer trompetas de plata.
hagan 2 trompetas de plata. Y estas 2 trompetas se tocaban para reunir al campamento. ¿Ya? Así, imagínense Moisés gritando ahí, no. Tocaban las trompetas y se reunía el pueblo. ¿Ya? La palabra trompetas usada originalmente, ¿cierto? En hebreo es Hatzorah, ¿ya? Hatzorah, ahí está el Strong 2689, y esto que fue traducido para nosotros como trompetas, en realidad son estas 2 trompetas de plata. Ahora, ¿por qué? Porque luego también se usa la palabra trompeta, pero para traducir otra palabra en hebreo, ¿ya? Que esa palabra es sofar, ¿ya? Sofar, que nosotros lo decimos shofar. Entonces dice el Salmo 81, 3, 4, tocad la trompeta, ahí la palabra es shofar, en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por un lado dice, toquen las trompetas de plata, y por otro lado dice, toquen shofar. Entonces, yo no sé, en nuestra forma de pensar, cuando alguien dice, hey, dame rojo, y después dice, ahora dame azul. Entonces uno piensa que ya no hay rojo, que es azul. Pero en hebreo no es así. Significa que si pidió rojo es rojo y si pidió azul es azul. Entonces rojo y azul. ¿Ya? ¿Qué dice la palabra? Eh, Primera de Crónicas 15:28. Acá podemos ver que se piden las dos cosas. De esta manera dice, llevaba todo Israel el arca del pacto de Yahweh con júbilo, sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterios y arpas. Acá en este pasaje están las dos palabras y fueron traducidas como sonido de bocinas, ¿ya? Y trompetas. O sea, acá se usa la palabra Hatzorah y shofar. Ambas se tocan, ¿amén? Entonces, el Padre establece que en las lunas nuevas, que es justo el primer día del inicio de un mes donde se celebra Yom Teruah, se debe tocar trompetas y shofar. Entonces, en la mentalidad hebrea es de sumar, ¿ya? Son como capas que tú vas agregando. No es que la que tú pones después anula a la otra, ¿ya? No hay una contradicción. Y esto lo vemos en Salmo 119, que dice, mira, oh Yahweh, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, esta es la mentalidad hebrea. Una mentalidad moderna, una mentalidad griega, anula, ¿cierto? Lo que se dice después, anula lo que dice antes. Pero aquí no, la palabra de Dios no se anula, ¿ya? La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Por lo tanto, es que esto se agrega. La suma de tu palabra es verdad. Amén. Es muy importante entender esto. Ahora, Yom Teruah se realiza entonces el primer día del séptimo mes. El primer día es un Rosh Hodesh o una luna nueva. Ya tenemos una enseñanza para eso, después la podemos ver. Y es considerado un Shabbat alto. En la Biblia se escribe Shabbatón o Sabatón. ¿Ya? El Sabatón es un feriado especial, es un feriado más solemne que el Sabbat o el Shabbat. Recuerden que el séptimo día es Shabbat, es reposo. Pero el Shabbatón o el Sabatón es un reposo de mayor solemnidad. O sea, es como que vas agregando, ¿cierto? Como lo decíamos, vas agregando niveles de importancia. Eso se va manifestando también en los niveles de ofrenda. Un Sabbat tiene una ofrenda, pero si ese Sabbat es luna nueva, se agrega otra ofrenda. Y si esa luna nueva es un Yom Teruah, se agrega otra ofrenda más. Entonces, esos niveles de ofrenda tienen un mayor nivel de consagración, de santificación, de importancia. Dice la palabra en Números 29, del 1 al 6, dice, en el séptimo mes, el día primero del mes, tendréis santa convocación, no haréis ningún trabajo servil, os será día de sonido de trompetas. Y acá señala, prepararéis un holocausto de olor que apacigua a Yahweh, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto con su ofrenda, vegetal de flor de harina amasada con aceite. Mire, 3 décimas por un becerro, 2 décimas por un carnero, 1 décima de flor de harina para cada uno de los 7 corderos,
un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación a favor de vosotros, además del holocausto de la luna nueva. O sea, se le sumaba, ¿cierto?, el holocausto de la luna nueva, más todo el sacrificio y ofrendas del Yom Teruah, y su ofrenda vegetal, y del holocausto continuo, y su ofrenda vegetal. Y a eso se le sumaba la ofrenda diaria. O sea, hay una ofrenda diaria, luego hay una ofrenda por ser luna nueva, y hay otra ofrenda por ser Yom Teruah. Entonces se dan cuenta que nosotros diríamos, hacemos la ofrenda Yom Teruah porque esa anula las demás. No, se agregan todas esas ofrendas. Amén. Esa es la mentalidad hebrea, es la mentalidad de nuestro Padre Eterno. Ahora, ahí hay un resumen entonces de todo lo que se presenta, ¿ya? Los holocaustos o ofrendas, novillos, carneros, 7 corderos, las ofrendas de harina con aceite, también el macho cabrío, y todo eso le sumaban las ofrendas de cereales, las libaciones o de vino, ¿cierto? Y también el holocausto mensual de Rosh Hodesh más el holocausto diario. Entonces eran 3 descripciones de ofrenda que se entregaban ese día. Entonces ese es el nivel de importancia que también tiene este tiempo o esta fiesta. En el calendario hebreo, ¿cierto? Vamos a ver nosotros que la Biblia establece que el inicio del año es en el mes de Aviv, ¿ya? O Nisan, también conocido en algunos documentos bíblicos, porque Nisan fue el nombre que se le colocó en Babilonia, pero bíblicamente el padre le colocó Aviv. Ese es el único mes que tiene un nombre puesto por Dios. Y es el inicio de las fiestas de Adonai, es el inicio de las fiestas o los tiempos de Dios. Podríamos decir como un calendario religioso, un calendario espiritual, ¿ya? Pero luego también hay otro tiempo dentro de este mismo calendario, que es el inicio del calendario civil o el calendario gubernamental. Y eso se inicia en el mes 7 llamado de Tishri, ¿ya? Y es el inicio del periodo de los reyes. En ese tiempo se ungían los reyes, iniciaban ciertos los periodos, los cambios de mando, por decir una manera. Entonces nosotros también en nuestros calendarios tenemos el inicio del año escolar, el inicio del año tributario, tenemos también el inicio del año de los gobiernos, ¿cierto? Que hay también los cambios de mando. O sea, hay tiempos dentro del año que son inicios distintos. Es lo mismo, acá en el calendario hebreo tenemos por lo menos 2 inicios importantes. ¿Ya? Creo que son 4, pero acá solamente estamos mencionando 2: el inicio del calendario espiritual de las fiestas, que es en Aviv, el primer mes, y el inicio del calendario civil o gubernamental, que es en el mes 7. Ahora, en estas fiestas se toca, o en este tiempo se tocan trompetas y chofares. Amén. El toque de chofar en la escritura está relacionado con cosas muy específicas. Por ejemplo, el toque de chofar fue para llamar a Moisés. Éxodo 19, 19 al 20 dice, y el sonido del chofar se hacía cada vez más fuerte. Y Moisés hablaba y Elohim, Dios, le respondía con el trueno. Yahweh descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. También se utiliza el toque de chofar para llamar el pueblo a la guerra. Jueces 3:27, y aconteció que a su llegada resonó el chofar en la serranía de Efraín, y los hijos de Israel bajaron con él de la serranía, e iba él al frente de ellos. También se toca chofar durante los tiempos o moadim, ya como lo estamos viendo, números 10:10, asimismo en vuestros días de alegría, en vuestras fiestas solemnes señaladas y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas, chofares, durante vuestros holocaustos y sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y os serán por memorial delante de vuestro Elohim. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. También se utiliza el toque de trompetas y chofar para dar inicio al año jubileo. Después vamos a estudiar eso. Levítico 25, del 9 al 10 dice, y en el 10º día del mes séptimo harás resonar el chofar, en el día de la expiación, Yom Kippur, haréis resonar el chofar por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 durante un año y proclamaréis libertad en toda la tierra para los que habitan. Será un año de jubileo para vosotros y cada uno volverá a su propiedad y cada uno de vosotros volverá a su casa paterna. Mire qué importante, ya vamos a estudiar eso.
También se tocan las trompetas y el chofar para proclamar a un rey. Primera de Reyes 1:39. Entonces el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y ungió a Salomón, e hicieron sonar el chofar, y todo el pueblo exclamó: ¡Viva el rey Salomón! También para anunciar juicio a una ciudad. Amós 3, 6 al 7. ¿Se soplará el chofar en la ciudad sin que el pueblo se alborote? ¿Sucederá alguna calamidad en la ciudad sin que Yahweh la haya enviado? Así, nada hará Adonai Yahweh sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Amén. ¿Qué otras razones hay para tocar trompetas y chofares? Para reunir a los dispersos de la casa de Israel. ¿Ya? Está la casa de Judá, la casa de Israel, las demás tribus que están esparcidas. Dice Isaías 27:13, aquel día resonará fuertemente el chofar y vendrán los dispersos de Asur, Asur es Asiria, y los desterrados de Egipto, y se postrarán ante Yahweh en el monte santo, en Jerusalén. Mire qué importante, esto también tiene que ver con la segunda venida. Y también chofar para la segunda venida, Zacarías 9, 14 al 16. Dice, Yahweh será visto capitaneándolos y sus saetas saliendo como rayos. Yahweh Adonai hará sonar el chofar y avanzará entre los huracanes del sur. Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, será escudo sobre ellos. Devorarán y aplastarán a los honderos. Beberán y alborotarán como por causa del vino, y se llenarán como los tazones o como los salientes del altar. En aquel día Yahweh su Elohim los salvará, como a rebaño de su pueblo, y serán como piedras de una diadema, resplandeciendo sobre su tierra. Aquí vemos entonces cómo también se tocará chofar en la segunda venida de Cristo, del Mesías, de Yeshua, de Yahweh. Él viene por segunda vez para dos cosas, mire, para traer sus ejércitos, pero también para, dice, reunir a su pueblo. Son dos eventos que vamos a ver que ocurren en Yom Teruah. Entonces, el significado de los toques y trompetas y chofar. ¿Cuál es el significado de esto? Mire, en Números 10, del 1 al 3, Yahweh habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. Las harás labradas a cincel y te servirán para convocar a la asamblea y dar la señal de mover los campamentos. Cuando toquen las dos, toda la congregación será reunida en la entrada de la tienda de reunión. Amén. Entonces, el toque de las 2 trompetas de plata es para reunir a su pueblo. Luego tenemos en Números 10, del 8 al 9, dice, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, las cuales serán para vosotros estatuto perpetuo en vuestras generaciones. Cuando entréis en guerra en vuestro país contra el enemigo que os ataca, tocaréis las trompetas con alarma, con teruá, y seréis recordados delante de Yahweh y seréis preservados de vuestros enemigos. Entonces, vamos entendiendo la escritura, tenemos que ir conectando con este tiempo profético de Yom Teruah, que el toque de las trompetas de plata, ¿ya? Tiene el propósito de reunir a su pueblo. Todo su pueblo se va a reunir en ese día por el toque de las 2 trompetas de plata. Pero también el toque de chofar es una señal de guerra, es una señal de guerra, de ataque, de juicio. Vamos a seguir viendo aquí. En la Biblia vamos a encontrar siempre muchas analogías y relaciones. Y el número 2 usted lo va a encontrar en muchas cosas, como por ejemplo las 2 trompetas de plata, las 2 casas de Israel, los 2 testigos, los 2 olivos, los 2 candeleros, los 2 peces. ¿Recuerda? 5 panes y 2 peces. Las 2 venidas del Señor. Entonces este número 2 está muy relacionado con estos últimos tiempos y con toda una simbología y analogía bíblica. Por ejemplo, en Apocalipsis 11 del 3 al 4 dice, y daré a mis 2 testigos y profetizarán durante 1260 días, eso equivale a 3 años y medio, vestidos de tela de saco. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Ahora, ¿cuáles son los 2 testigos?
¿Ya? Bíblicamente esos dos testigos los vemos en la transfiguración. ¿Se acuerdan cuando Yeshua es transfigurado? Ahí aparece Moisés y Elías. Moisés representa la casa de Judá, ¿ya? Porque es quien entregó la ley, que entregó la Torá, los mandamientos. Y Elías representa la casa de Israel, la otra casa, o la casa de Efraín, ¿cierto? De hijo de José. Porque él fue el que preparó el camino, ¿cierto? Igual que Juan el Bautista fue como un Elías para Jesús. También porque Elías predicó en Israel, en la casa de Israel, ¿ya? Y representa también hoy el Evangelio, a Jesús y a Yeshua. Entonces, fíjese estos dos elementos proféticos. Por un lado, los mandamientos y por otro lado, la salvación a través de Yeshua. Esto es muy importante, porque hoy día muchos tienen la salvación en Jesús, en Yeshua, pero no tienen los mandamientos, no tienen Torah, no tienen instrucción, no tienen la ley de Dios y la niegan. Y por otro lado tenemos la casa de Judá, que tiene la ley, que tiene la Torá, pero no reconoce a Yeshua como el Mesías. Entonces, qué importante, hermanos, estas dos casas se van a juntar, estas dos casas se van a reunir. Y hoy día la casa de Israel, los esparcidos, los ex gentiles, que en otro tiempo no eran pueblo, ahora somos pueblo. Y hemos entrado a través de Yeshua, de la salvación que solamente es por Él, y hemos entrado para ahora venir al pacto, a los mandamientos, a cumplir su instrucción, su palabra. Amén. Miren lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Usted es un santo, usted es un escogido, usted ha sido salvado. Tiene que tener dos características: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No es solamente la fe de Jesús, también tiene que guardar los mandamientos de Dios. Esos son los dos elementos que se necesitan para estar aquí siendo considerados escogidos y santos de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver que el significado de los toques de las trompetas y chofares ya es para reunir a toda la congregación, toda la iglesia. Iglesia es eclesía, eclesía es congregación. Y la plata significa redención, a los redimidos, ¿cierto? Estos son los redimidos por la sangre del Cordero, amén. La iglesia, la eclesía, ¿ya? Y el significado del toque de chofar también aparece por primera vez en el monte Sinaí, el toque de chofar, ya como la voz de Dios, como la voz del Todopoderoso. Era la voz que se escuchaba en el monte Sinaí, hablando como es fuego, con estruendo, con relámpagos, con sonido fuerte. Y eso también representa algo terrible. Fue tan terrible en ese momento, todo lo que se oía en el monte Sinaí, que el pueblo dijo: hey, nosotros mejor salgamos de aquí y solamente que Moisés hable por nosotros. Amén. Entonces, acá tenemos dos elementos. Por un lado, va a ser un día terrible, como lo dice la Escritura en el Antiguo Pacto, pero también el día de reunir a la congregación. Entonces, son dos cosas que van a suceder en ese Yom Teruah profético, en esa segunda venida del Señor. Vamos ahí a Salmos 47 del 2 al 9. Dice: porque Yahweh Elión significa Yahweh Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos a nosotros, las naciones bajo nuestros pies, pues Él eligió nuestra heredad, la hermosura de Jacob, al cual amó. Selah Elohim, asciende entre aclamaciones de júbilo. Yahweh asciende al son de chofar. Cantad a Elohim, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Elohim es el Rey de toda la tierra. Cantad con entendimiento, Elohim reina sobre las naciones, Elohim se sienta en su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reúnen con el pueblo del Elohim de Abraham. Amén. Entonces, mire cómo es este día, cómo es este tiempo, su venida. Por un lado, es temible, Rey sobre toda la tierra, someterá a sus enemigos, pero también reunirá a su pueblo, a los príncipes de su pueblo, a la heredad de Abraham, de Jacob. Mire, aquí en el Antiguo Pacto también vemos, en Daniel 12, 1 al 10, vemos también aquí la segunda venida del Señor. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el arcángel Miguel, será quitado,
El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo será quitado, Miguel. Eso muchos mencionan, dice que cuando sea quitado el Espíritu Santo, cuando sea quitada la iglesia, vendrá la tribulación. Eso no es así, hermanos. El Espíritu Santo no puede ser quitado, porque el Espíritu Santo ha sido puesto en el creyente. Amén. El Espíritu Santo no anda ahí dando vueltas, está en la vida del creyente. ¿Ya? Y no es cuando la iglesia sea arrebatada o en un rapto antes de la tribulación. Mire lo que dice. Miguel será levantado, el arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el rollo, y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, como dice el apóstol Pablo, los muertos resucitarán primero, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Entonces vemos acá la segunda venida en el antiguo pacto. También dice en el mismo libro, Daniel 12, del 1 al 10, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el rollo hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentado. Estamos en esos tiempos. Y yo, Daniel, observé, y he aquí a otros dos que estaban de pie, uno a este lado del río y otro al otro. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba encima de las aguas, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, parado encima de las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra a los cielos, levantó sus manos al cielo y juró por él que vive eternamente. Ese tiene que haber sido, hermanos, Yeshua. Levantó sus manos al cielo y juró por él, que vive eternamente, que sería por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y eso podríamos interpretarlo como esos 3 años y medio. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Amén. El tiempo después de la tribulación o gran tribulación. También dice, siguiendo el pasaje, Daniel, cuando finalice el poder de la dispersión del pueblo santo, la dispersión de todo su pueblo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, pero no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán probados y emblanquecidos y purificados, pero los impíos seguirán procediendo impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Hermanos, nosotros somos de los entendidos, estamos buscando la luz, estamos buscando la escritura, estamos con un anhelo, con un deseo de buscar más de Dios. No, no estamos enfriándonos, estamos, cierto, buscando ese fuego, encendiendo la llama, encendiendo el fuego del Espíritu Santo a través de la palabra. Recuerde, el Espíritu actúa sobre la palabra. Amén. La lámpara y el aceite. Y por lo tanto, tenemos, hermanos, que en este tiempo ser purificados. Y eso dice, muchos serán probados. O sea, hay pruebas, hermanos. Pero serán emblanquecidos y purificados. Y resplandeceremos como la luz. Mateo 24:30, ahora hablando la segunda venida en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Acá Yeshua dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese día de la venida del Señor va a ser un día de gran gloria para el Rey de Reyes, ¿ya? Pero también todas las tribus de la tierra, todas las naciones se lamentarán, porque también viene día de juicio. Mateo 26:64, Yeshua le dice, tú lo dijiste, pero os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Amén. Eso Yeshua mismo lo dice. También en Marcos 13:26 declara, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Marcos 14:62, Yeshua le respondió, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo, claramente hablando de su segunda venida. Aquí
también el apóstol Pablo en Tesalonicenses 4:17 dice: después nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos, seremos arrebatados simultáneamente con ellos, con los que estaban muertos, en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es muy importante, todo esto va haciendo relación. Yom Teruah es el día de la reunión, el toque de las dos trompetas de plata. Su pueblo se levanta, su pueblo se reúne. Ese arrebatamiento, entonces, hermanos, es esa transformación de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Primero se levantan los que están muertos y luego los que están vivos son arrebatados y se encuentran en las nubes. En las nubes porque el Hijo del Hombre, Yeshua, el Rey de Reyes, por segunda vez viene primero en las nubes. En Yom Teruah aparece su señal en las nubes. Ahora, Apocalipsis 1, del 7 al 8 dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y también aquellos que lo traspasaron, el pueblo judío, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Ahí están todas las demás naciones. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Amén. Amén, hermanos. Entonces acá vemos cómo Él viene en las nubes, viene en el aire, su señal se verá en toda la tierra. Habrá lamento por un lado, pero también habrá regocijo por otro lado. Y vi en Apocalipsis 19, del 11 al 15, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo monta es fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llama de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito, el cual nadie conoce, sino él mismo. Está vestido con una vestidura empapada en sangre, y su nombre es el Logo de Dios, la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, miren, viene con sus ejércitos, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Él pisa el lagar de vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces vemos por un lado, hermanos, cómo Él viene con sus ejércitos, viene con rey, viene con su cetro de justicia a juzgar a las naciones. Vemos entonces cómo vamos reuniendo estos dos elementos. Por un lado, la reunión de su pueblo escogido, de los que están muertos en Cristo, de los que están esperando su venida, y por otro lado, el juicio de las naciones, ¿ya? Y terror sobre la tierra. Ahora, vamos a ver el misterio revelado. El misterio revelado, las escrituras nos muestran esto, ya que el arrebatamiento se da a la final trompeta, a la séptima trompeta, la última trompeta de las 7 de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 10, 7: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Eso está anunciado, hermano, en Zacarías, está en Oseas, está escrito en los profetas la venida del Señor. Y el apóstol Pablo también lo confirma en 1 Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hermanos, aquí el misterio revelado, que se revela después con Apocalipsis, ¿cierto? Que es el último libro que se escribe por el apóstol Juan. Ahí vemos al séptimo ángel, la séptima trompeta, vemos el misterio de Dios anunciado a los profetas. El apóstol Pablo declara el arrebatamiento como un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, que es la transformación, la resurrección de los muertos, transformados con cuerpos incorruptibles, y nosotros seremos transformados también a cuerpos incorruptibles. Amén. Mire cómo se va revelando la palabra. Y Primera de Tesalonicenses 4 también añade:
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, me imagino que esa será una voz potente, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces acá, hermanos, vemos cómo coinciden el arrebatamiento, que es la transformación de cuerpos corruptibles a incorruptibles, con el toque de trompeta, con la séptima trompeta, ¿ya? Y el séptimo ángel. Eso tiene que ver con el final, cuando Él viene en su gloria y poder a reunir a su pueblo por un lado, pero también a traer juicio a las naciones. Ahora, también vemos, dentro de este misterio revelado, vamos tomando ya forma de cómo van a suceder los acontecimientos. Y vamos a ver que el arrebatamiento y la segunda venida son dos elementos juntos que suceden después de la tribulación. Ojo, hay tribulación. Dice Mateo 24, Yeshua mismo dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice ahora, entonces, después de eso, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Hermanos, muy claro aquí. Eh, muchos en la iglesia por mucho tiempo creíamos que nosotros íbamos a ser arrebatados o iba a haber un rapto antes de la tribulación, que íbamos a ser sacados de la tierra. Y la palabra, hermanos, no nos habla de aquello. Es más, lo he comentado varias veces, esa es una enseñanza, una doctrina introducida, infiltrada en la iglesia, en el movimiento pentecostal, a través de los jesuitas. Amén. Así que, hermanos, cuidado, hoy día estamos volviendo a la escritura y tenemos que ser muy bíblicos para poder poner los fundamentos. Amén. También, quizás muchos escuchamos, ¿cierto?, ese término de que el día del Señor puede ser inminente en cualquier momento. Por eso todos esperamos un rapto, así como que algo va a suceder y va a quedar nuestras ropas ahí y todo el mundo va a ser trastornado. Hermanos, eso es de películas, ¿ya? Películas se inspiraron, ¿cierto?, a través de esa enseñanza doctrina. Y hay una frase, ¿cierto?, que resuena, que nadie sabe el día ni la hora. Marcos 13, 32, 33 dice, pero acerca de aquel día o de aquella hora nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estad alerta y velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Mateo 24, 42 al 44 dice, velad, pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor, pero sabed esto, si el dueño de la casa hubiera sabido en cuál vigilia viene el ladrón, velaría y no permitiría que su casa fuera socavada. Por esto, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. Amén. ¿Qué nos hace el llamado? Primero a velad y orad. Velad y orad. Porque el día y la hora no lo sabemos. Lucas 12 del 45 al 47 dice, pero si aquel esclavo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y no solo a comer y a beber, sino también a embriagarse, vendrá el señor de aquel esclavo en un día que no espera y a una hora que no sabe, y lo castigará muy severamente y pondrá su parte con los infieles. Aquel esclavo, pues, que conoció la voluntad de su señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Entonces, hermanos, lo primero es
que Yeshua nos dice que tenemos que estar velando y orando. No podemos relajarnos, no podemos decir, muchos están esperando un rapto, pero la verdad es que están dormidos, no están en luz. Cuando estamos en luz, estamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que Él estableció desde el comienzo. Y por lo tanto, no nos vamos a quedar dormidos, no vamos a apartarnos, no nos vamos a enfriar, no vamos, ¿cierto? Como dice la palabra, a comenzar a comer, a golpear a los criados, a embriagarse, o sea, a apartarnos del camino para que ese día no nos sorprenda. Ahora, textualmente dice, nadie sabe ni el día ni la hora, pero tenemos que entender algo. Yom Teruah ocurre el primer día del mes séptimo. Ese primer día está determinado por la luna nueva. Acá tenemos nosotros un calendario, ¿ya? Con las fases de la luna de este mes de septiembre del 2021. Y si usted mira este calendario, va a encontrar, ¿cierto?, cómo la luna ya casi está completa en oscuridad, tanto en este día 5 de septiembre, día 6 de septiembre, día 7 de septiembre y también día 8 de septiembre. Hay más o menos 3 a 4 días, ¿ya? Donde vamos a ver una luna nueva, o sea, una luna que no se ve en realidad. Cuando usted no ve la luna, esa es luna nueva. Y se comienza a perder la luz de la luna, ¿ya? Como un pequeño filo. Entonces, hermanos, nadie sabe el día ni la hora exacta. ¿Por qué? Porque pueden haber 3 o 4 días donde pudiesen ser tocados los chofares. Ahora, hoy día nosotros digamos, un calendario astronómico, ya que más o menos está calculando con precisión. Pero lo que no se sabe con exactitud es en qué momento ya se podría tocar el chofar, las trompetas, en qué momento podría sonar. Si en el momento en donde justo se oscurece la luna, o si en el momento antes de aparecer el primer borde de luz, el primer filo de luz. Eso no está claro, ya no está claro. En los tiempos bíblicos habían atalayas o vigías, ¿cierto? Que eran los testigos, que tenían que ser 2 testigos, ¿ya? Para seguir obviamente la analogía, que tenían que ellos anunciar el momento en que aparecía el primer borde de luz. O sea, ellos tocaban los chofar y la trompeta en el momento en que la luna veía su borde, ahí ellos tocaban el chofar y anunciaban el inicio del mes, y el inicio, en este caso, en el séptimo mes de la fiesta de Yom Teruah o el Día de las Trompetas. Entonces, por lo tanto, nosotros no sabemos con precisión. Ahora se ha establecido por calendario astronómico que este 7 de septiembre, martes 7, corresponde el punto más oscuro de la luna, ¿ya? Por lo tanto, desde el día 6 al día 7, nosotros estamos allí celebrando un tiempo de chofares, de trompetas. Es un tiempo que nos estamos preparando para ese día porque no nos tiene que sorprender como ladrón en la noche, nos tiene que sorprender velando, orando, santificándonos, buscando la presencia del Señor, permaneciendo firmes en la fe para los tiempos de prueba que puedan venir. Hermanos, estamos ensayando, estamos preparándonos. Los tiempos se van a cumplir tal cual Él los estableció. Cristo, Yeshua, el Mesías, va a cumplir los últimos 3 tiempos al pie de la letra. Los va a cumplir en los días exactos, así como cumplió Pascua, panes y levadura, primicias, Pentecostés, cumplió todo aquello, también va a cumplir estos últimos 3 tiempos, él mismo a los mismos días, al día 1 del 7, al día 10 del 7 y al día 15 del 7, las últimas 3 fiestas de nuestro Padre eterno. Amén. Por eso estemos preparados, hermanos. Estas son las fechas que vienen ahora para Yom Teruah, Día de la Aclamación. Esto es en el atardecer del lunes 6 de septiembre. El día lunes 6, al momento del atardecer, bíblicamente comienza ya el siguiente día. Y por lo tanto es un Shabbatón o un reposo especial, un Shabbat alto, el día martes 7. Ese día
Dice la palabra que no se hace trabajo, es un día de descanso. Ustedes saben que estamos en un sistema del mundo, ¿ya? Y el mundo no tiene el calendario, no respeta, no considera ni le interesa el calendario de Dios, pero ese día bíblicamente para nosotros, el pueblo de Dios, es un día feriado, un día de descanso, un día de reposo, amén, de estar en la casa, de no salir a trabajar ni hacer otras actividades, sino dedicarse al Señor, a buscar del Señor, a celebrar y a conmemorar este tiempo. Después tenemos el día de la expiación, que este mes entonces que viene es en el atardecer del miércoles 15 de septiembre, ¿ya? Porque el Chabatón es el jueves 16. El jueves 16 es el día feriado, pero recuerde, al atardecer del día anterior comienza el día. ¿Amén? Y la fiesta de los tabernáculos o Sukkot en el atardecer del lunes 20 de septiembre, y esto es por 7 días, es una fiesta que dura 7 días hasta el 27 de septiembre. Pero sí declara que es un Chabatón, un feriado, un Chabat alto, el día martes 21. O sea, al iniciar el primero de los 7 días es un día feriado, es un día Chabatón. Amén, muy especial. Amén, hermanos. Creo que hasta ahí llego con la enseñanza. Lo que quiero dejarles finalmente es que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar, como dice la palabra, en luz, buscando, velando, llorando, preparando nuestra vida para que ese día podamos ser arrebatados, ese día podamos ser tomados. No sabemos cómo va a ser la situación antes de la venida del Señor, pero dice que va a haber tribulación, va a haber pruebas. No sabemos cómo va a ser, pero lo único que le puedo decir, que aquellos que guardan los mandamientos, guardan la fe en Jesús, en Yeshua, van a ser guardados por nuestro Padre Todopoderoso. Van a ser protegidos, van a ser fortalecidos, van a ser provistos de todo lo que necesitamos en aquellos días, en aquellos tiempos que vienen. Estemos preparados. Hemos entrado ahora en los Kairos, hemos entrado ahora en los Moadim de Dios, en los tiempos que Él ha establecido para estar entendidos de lo que viene, de la segunda venida del Señor. Vamos a entender también que viene el juicio también a su casa, el juicio a las naciones y por supuesto las bodas del Cordero. Amén. Nos preparan grandes cosas, hermanos, y espero que esta enseñanza haya traído luz, haya traído claridad, haya traído fundamento para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Amén. Amén. Bien, que el Señor les bendiga grandemente. Amén.